Bueno, comenzamos. Para arrancar y para poco ponernos en tono y que sea un poco interactiva esta charla, arranco con una pregunta y quiero que me digan a ver qué les parece que están haciendo estos muchachos. Gente joven, computadoras, trabajo en equipo. Trabajando, competencia, va por ahí. Bien, Vadín. Básicamente están en una hackathon. Y bueno, cuando les digo hackathon, capaz que a muchos les suena familiar la palabra, o muchos de ustedes ya han participado en una hackathon. Gustavo hace un par de meses participó en una hackathon en Argentina. Y básicamente la hackathon, ¿cuál es el objetivo? Básicamente hay un problema, hay un desafío, hay un rango de tiempo en el cual se tiene que resolver ese problema, que muchas veces son 24 horas, 48 horas, y después se arman equipos. Muchas veces esos equipos son con personas que no se conocen, que se conocen ese mismo día. Son personas de distintas edades, con distinta formación, las cuales tienen que reunirse, trabajar en equipo para en ese corto periodo de tiempo poder resolver ese desafío o ese problema. Antiguamente, o cuando arrancaron las primeras hackathons, pura y exclusivamente resolvían temas de programación, de ciencia de la computación. Hoy en día ya ha trascendido y las hackathons son de la mayoría de las industrias. Hay hackathons sobre cultura, sobre industria, sobre educación y también hay hackathons sobre agricultura. Este que les muestro acá es la primer hackathon agro que se hizo en Uruguay. Fue en el año 2016, durante el periodo de la Expo Prado. Básicamente acá trataban de resolver problemas pura y exclusivamente vinculados al sector productivo agropecuario del Uruguay. Y hablando un poco de hackathons y de desafíos, de los cuales nosotros tenemos hoy como productores de alimentos, sin lugar a dudas que tenemos que pensar en esto, en cómo producir alimentos de hoy hacia el mañana, cómo ser más sustentables y cómo ser más eficientes. El año pasado, Fernando Vilela nos estuvo compartiendo todo sobre bioeconomía, cómo el mercado hoy está cambiando y cómo nosotros como productores de alimentos vamos a tener que ir cambiando para ser más sustentables con el medio ambiente. Y también Gustavo nos estuvo compartiendo acerca de una innovación que fue muy revolucionaria en el 1900, que fue básicamente el proceso de Haber-Bosch. No sé si ustedes se acuerdan, que básicamente era el proceso que convertía nitrógeno atmosférico en urea. Esa innovación en aquel momento fue absolutamente revolucionaria y permitió que millones y millones de personas pudieran alimentarse. Hoy una innovación en el tiempo actual que no tenga en cuenta la sustentabilidad nunca va a poder prosperar. La innovación de Haber-Bosch era muy contaminante y hasta el día de hoy la seguimos utilizando. Pero obviamente una innovación para resolver un problema de hoy no va a poder prosperar si no tiene en cuenta la sustentabilidad. Esta imagen que ya es conocida para todos y que cada vez la vemos más seguido, es la imagen del Acuerdo de París. Bien, este acuerdo fue en el 2015, más de 190 naciones firmaron un pacto en el cual básicamente se comprometen a tomar medidas en cada uno de sus países con el objetivo de evitar que la temperatura del mundo aumente 1 grado Celsius para el 2030 y 2050. Nuestro país, Uruguay, también ha firmado este tratado y vamos a ver ahora cómo está caminando hacia los objetivos. Si uno piensa en sustentabilidad y producción de alimentos sustentables, dice, bueno, para el 2050 falta mucho, todavía tenemos tiempo, pero la fecha de vencimiento primera de este Pacto de París es en el 2030 y no estamos tan lejos, solo faltan 7 años. Con lo cual, cada vez vamos a estar enfrentando medidas o regulaciones o formas de hacer nuevas las cosas que nos van a estar impactando directamente cómo nosotros producimos alimentos en la actualidad. Este movimiento que se transformó en una ley, que se llamó Ley de Restauración de la Naturaleza, fue aprobada en julio de este año en la Unión Europea. Básicamente esta ley establece que el 80% de los hábitats europeos están muy degradados
y por lo tanto se definió que el 20% de las tierras que hoy se utilizan para producir de alimentos van a pasar a ser restablecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que campos que hoy están produciendo alimentos van a pasar a ser pastizales naturales, bosques, humedales, que tengan la posibilidad de capturar carbono atmosférico y fijarlo, y a su vez que permitan restablecer un cierto hábitat para insectos, animales y especies. Esto no solo impacta en Europa, sino también en Uruguay. Y esto es algo bastante curioso porque es la primera nación en el mundo que logra combinar aspectos financieros con aspectos ambientales. Uruguay el año pasado fue la primera nación que salió al mercado con una emisión de bonos por valor de 1.500 millones de dólares de deuda, de bonos soberanos. Y básicamente la tasa de interés de este bono depende de las condiciones ambientales o de la sustentabilidad que nosotros practiquemos en el Uruguay. Las variables que van a definir la tasa de interés de este bono básicamente son la cantidad de emisiones de carbono que nosotros tengamos por unidad de producto producido y la cantidad de monte nativo, o sea, cómo el área de monte nativo varía en el proceso de los años, de alguna forma garantizando esa fijación de carbono atmosférico y ese hábitat natural para especies. El mercado de bonos de carbono voluntario también es uno de los mercados que está incrementándose y moviéndose muy rápido. Nuestro país tiene más de 15 años de experiencia emitiendo bonos de carbono, particularmente en el sector forestal. Básicamente este sector tiene la posibilidad de medir cuál es su huella de carbono y su balance de carbono. En el caso de que su balance de carbono sea negativo, quiere decir que fija carbono atmosférico al sistema. Tiene la posibilidad de ese carbono que fija salir al mercado y venderlo como bono de carbono. Hoy en día, entre nosotros ya hay empresas que están innovando en este sentido y que están empezando a medir cuál es el stock de carbono y el balance de carbono de sus sistemas. Y el año pasado una empresa en particular nos golpea la puerta, nos dice, che, estamos un poco encaminados en este sistema, queremos cuantificar los niveles de carbono que tenemos en el suelo. Y bueno, nosotros le dimos para adelante, obviamente que nos llevó estudiar, hablar con distintos profesionales, leer, comprar herramientas. A ver, acá rojo. Y en diciembre y después de febrero y demás, estuvimos midiendo. Esto fue un poquito antes de la seca. Y en este caso, la empresa, la posibilidad que tiene es, está cuantificando cuánto carbono tiene hoy. Está planificando un sistema de producción de acá a 4 años para volver a muestrear el suelo y poder saber si está fijando o no carbono. De esa forma va a tener la posibilidad de salir al mercado si valida y certifica ese carbono en el mercado de bonos de carbono. Va a dejar de solo vender soja, maíz, carne y también va a tener la oportunidad de vender bonos de carbono como una fuente más de ingreso. Otras empresas también están midiendo la huella de carbono y de agua de su sistema. Empresas que están acá hoy, que ya lo están haciendo y ya lo están implementando y ya están experimentando. Esta plataforma, por ejemplo, es europea, es gratis, uno puede cargar la información de sus cultivos, qué cultivo está sembrando, qué fertilizantes, qué herbicidas se está aplicando. Y una vez que culmina la zafra, puede saber realmente cuánto CO2 está emitiendo por unidad de grano producida. Sin duda que estas variables nos van a presentar desafíos en el corto plazo y no solo vamos a estar fijándonos o prestando atención en la sustentabilidad, en la eficiencia productiva o en la eficiencia económica, sino que vamos a tener que poner en cuenta los desafíos ambientales que tenemos para adelante. Y cuando hablamos de eficiencia, el otro desafío que tenemos, a nuestro entender la otra hackathon grande que tenemos, es cómo logramos ser más eficientes. La agricultura un poco del pasado era la agricultura de la abundancia. Para producir más grano, básicamente tratábamos de conseguir más campo, comprábamos maquinaria más grande, aplicábamos más insumos, contratábamos más gente.
Ya esa agricultura no se puede hacer más, básicamente porque no es sustentable. Entonces hoy tenemos que producir más con menos. A nuestro entender, la posibilidad de producir más con menos es a través de la eficiencia y combinando de forma inteligente la agricultura de precisión y la inteligencia artificial. Ustedes, por suerte, ya tienen un gran avance, ya están trabajando con lo que es agricultura de precisión. Ya tienen un escalón dado. Sin ir más lejos, hay aproximadamente 900.000 hectáreas de producción en Uruguay que no lo está haciendo. O sea, está más lejos de poder acercarse a este desafío que le viene. O sea, que le va a ser mucho más difícil esta hackathon y cómo innovar en este sentido. Y seguramente a este pequeño robot todos lo conocen. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tan tímido. Que dejan para mí que estoy acá arriba. Se llama Roomba. Seguramente más de alguno de ustedes ya le abrieron las puertas y lo tienen en su casa. La primera Roomba que salió era esta. Era más o menos con el mismo formato, pero básicamente era mucho más tosca. Uno la ponía en su casa, iba golpeándose contra todo, dejaba pedazos sin limpiar. Si había un cable se enredaba, se caía por la escalera. Básicamente este producto sale al mercado y capturando un poco la información y el feedback que le daban los usuarios, iban mejorándolo. Le pusieron cámaras, le pusieron láser, LIDAR, inteligencia artificial. Hoy una Roomba, el modelo i7, que es el más moderno, básicamente llega a tu casa, georreferencia, mapea todas las habitaciones, sabe 100% dónde está ubicada, sabe identificar si hay un cable tirado, te manda un mensaje de texto, che, hay un cable tirado, ordenalo, si no, no puedo seguir limpiando. Y tiene la capacidad de identificar objetos, por ejemplo, puede identificar un juguete tirado en el piso de un regalito a un perro y evitar pasarlo por arriba, lo cual es una ventaja bastante importante. Otro de los robots que cada vez estamos de alguna forma más acostumbrados a ver es este, es una cortadora de pasto. Me acuerdo cuando estábamos en Estados Unidos, yo siempre iba a la facultad caminando, estaba a 3-4 cuadras de la facultad y obviamente los jardines siempre están preciosos. Pero en una casa en particular nunca veía al equipo de gente que viene a cortar el pasto. En el resto de las casas siempre venía, no sé, una cuadrilla, 3-4 personas, máquina, sopladora, en 5 minutos lo dejaban divino. Pero en esta casa en particular nunca había nadie, hasta que vi que el encargado era este robotito. Trabajaba, hacía su trabajo, cortaba el pasto en el momento que él consideraba que era necesario. Podía ser de mañana temprano, de noche. Y después se iba a descansar en su lugar, se cargaba y quedaba pronto para el otro día. Imaginen cuando le pongan un poquito más de inteligencia artificial a este equipo y que pueda de alguna forma fertilizar e ir sacando las malezas que muchas veces en el jardín nuestro nos complican. Ahora bien, en esta imagen, aparte de un tractor verde, ¿qué ven? No va nadie arriba. Muy bien, Matías. ¿Están preparados para este desafío? ¿Están preparados para esta hackathon? Básicamente es un tractor normal y corriente que está equipado con cámaras que pueden ver 360, tiene un sistema de computación a bordo que toma decisiones y se comunica con los operadores que no están en el tractor. ¿Cuántos de ustedes tienen en su teléfono la aplicación de John Deere? 1, 2, 3. Ya tienen la plataforma en su teléfono con la cual van a manejar el tractor. O sea, hay muchas cosas que están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos o de que lo vemos muy alejado, pero esta realidad está más cerca de lo que nosotros pensamos. Esta realidad se considera que va a disminuir en un 85% los costos asociados que nosotros tenemos con la mano de obra en los cultivos. Y por otro lado, tecnologías como esta, que básicamente tienen la posibilidad de hacer un disparo de fertilizante starter sobre la semilla, nos va a permitir reducir en un 60% los costos asociados al fertilizante starter.
O tecnologías como esta, que muchos de ustedes ya la conocen y ya están familiarizados. Acá en Uruguay hay bastantes tecnologías como Weedit, pero también See & Spray de John Deere, que usan lo que hablaba hoy de mañana Freddy, inteligencia artificial para la detección de malezas, van en la chacra identificando tal o cual maleza, qué herbicida aplicar y qué dosis aplicar. Estas tecnologías se presume que pueden llevar a ahorrar entre un 65 y un 85% los costos asociados directamente al uso de herbicidas. Combinando la autonomía de las máquinas y estas tecnologías de inteligencia artificial, se presume que van a poder reducir los costos asociados a los cultivos entre un 25 y un 30%, tanto en soja, en maíz, como en trigo. Y un poco para terminar mi presentación, quiero compartir con ustedes un proceso de hackathon interno, un proceso de desarrollo, de innovación, de aprendizaje colaborativo que llevamos a cabo en nuestra empresa en el área de investigación y desarrollo. Como toda hackathon, empieza con un problema. Básicamente en el 2017 identificamos un problema que era que en el mercado hay millones de productos, semillas, bioestimulantes, genética, fertilizantes. Todos son muy buenos, todos son excelentes. Si uno mira los prospectos, todos le ganan al testigo. Pero al fin y cuenta, cuando tenemos que bajar a una decisión de manejo, se nos complica mucho y no tenemos habilidad para hacerlo. En ese entonces una empresa nos golpea la puerta y nos dice, che, ¿ustedes hacen ensayos para empresas? Nos miramos con Gustavo y dijimos que sí. Y bueno, acá esta necesidad surge porque un productor a esta empresa le dijo, mirá, yo no hay problema, te compro el producto, pero quiero que me lo pruebes en mi chacra y si anda bien, yo te lo compro. Así que aquí nace un poco este proceso de investigación y desarrollo. Cuando nosotros armamos la propuesta, armamos un MVP, que es un producto que en el mundo empresarial básicamente trata de atender la demanda urgente. Nosotros en ProNutrition siempre tenemos esta modalidad de armar MVPs, armar productos que consideramos que van a atender las necesidades básicas y después abrimos las orejas y tratamos de aprender de qué nos dicen los usuarios. O sea, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, esto no me sirve. Y pasar de este prototipo a pasar a esta dona, que sería el producto final, lo que realmente quieren los usuarios, que tenga esta chispita, que esté bien terminado, que sea lindo, prolijo, perfecto. Esto nosotros lo podemos hacer porque de alguna forma consideramos que somos innovadores y tratamos siempre de pensar cómo resolver problemas de forma innovadora. Pero lo podemos hacer porque tenemos un ecosistema y tenemos productores, ustedes básicamente, que también son innovadores, que nos permiten y nos dan una carta de apoyo a nosotros para arriesgarnos y proponerles cosas que capaz que nadie la está haciendo en el costado o que no las vimos en ningún lado y decimos, bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa. Se animan y ustedes nos dicen, sí, dale, probalo en mi chacra. Entonces ustedes son gran parte responsable de que nosotros seamos innovadores porque ustedes lo son. Y como hablábamos al principio en el tema de la hackathon, si no trabajamos en equipo y con conocimientos distintos, en equipos multidisciplinarios, no vamos a poder vencer los desafíos que tenemos para el futuro. Este MVP, este producto que nosotros sacamos al mercado, el de investigación y desarrollo, funcionó bien. Y hoy está funcionando muy bien. En el pasado nos equivocamos. Por dar un ejemplo, sacamos de alguna forma una idea de hacer un balance de riego para poder asesorar en todo lo que tiene que ver con balance hídrico y láminas de riego y no funcionó bien. Y ustedes nos dieron una carta de crédito para mejorarlo, para mejorar la conectividad, para cambiar el módulo en el cual estaba sentado ese equipo. Entonces, es parte de esta comunidad que vamos generando en el correr del tiempo que podemos ir innovando, tirando ideas y generando nuevos productos. Nosotros cuando armamos el MVP de investigación y desarrollo dijimos, bueno, tenemos las herramientas de agricultura de precisión que nos van a ayudar. Podemos armar una prescripción variable para cargarla en la máquina, tenemos drones para poder volar los tratamientos, saber
cómo viene evolucionando cada uno de los tratamientos. Y después tenemos el monitor de rendimiento. Vamos, cosechamos, traemos la información, analizamos los datos y tenemos el problema resuelto. El primer año nos pasó esto. Básicamente la cosecha, este es el monitor de cosecha, cruzaba los tratamientos, habían errores, habían partes sin cosechar, no estaba bien dirigida la cosecha. Lo que quiere decir que generaba mucho ruido, colectábamos datos de mala calidad y después a la hora de hacer el análisis estadístico daba cualquier cosa. Entonces tuvimos que, el MVP nos trajo una respuesta de que, mirá, tenés que poner a alguien que esté arriba de las cosas porque esto solo no funciona. Y bueno, acá apareció el amigo Badín que todos ustedes lo conocen. Este señor, el ingeniero Badín, nos permitió realmente poder estar arriba de las cosas. Poder tener la capacidad de estar en el momento de la siembra, de la aplicación de los tratamientos, saber que las cosas realmente se estaban haciendo bien al campo, más allá de que estuviéramos usando agricultura de precisión y estuviéramos haciendo un ensayo a nivel de campo macroparcelario. Podíamos aplicar bien los tratamientos, podíamos tomar medidas durante el ciclo del cultivo y a su vez podíamos de alguna forma guiar la cosecha para tener datos de buena calidad y poder hacer un buen asesoramiento. El MVP siguió funcionando, fuimos corrigiendo errores, nuevos clientes se sumaban, de alguna forma o de otra conseguíamos nuevas empresas que querían probar productos, entonces de alguna forma íbamos trabajando y evolucionando, hasta que llegó un pequeño problema, es que los contratistas, quienes en su momento eran nuestros principales aliados, porque como ustedes saben, nosotros hacemos ensayos macroparcelarios en campo de productores, con la maquinaria de los productores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Los contratistas que cuando trabajaban en su día normal hacían 30, 40, 50 hectáreas por día, cuando le tocaba un ensayo por nutrition hacían 15. Entonces, bueno, se complicó. Habían intereses opuestos y la manera de resolverlo, quizás la más fácil, era, bueno, con plata. Y plata no teníamos. No había forma de pagarle esas hectáreas de diferencia que no había podido hacer. Entonces dijimos, bueno, tenemos que innovar. Tenemos que ver la forma de cómo relacionarnos mejor con los contratistas y decidimos hacer unos pequeños regalos que son estas cajitas. Entonces cada ensayo que de alguna forma teníamos, llegaba Badín a la chacra y en vez de salir corriendo para el otro lado nos esperaban, porque sabían que había una retribución del otro lado. Este regalito no era una tontería, era una simpleza, era una cervecita artesanal, una copita, una chomba, un gorrito. Pero en ese ida y vuelta con los contratistas pudimos identificar esto, que en realidad fue lo que a nosotros nos sorprendió y fue la motivación. En este es un WhatsApp que dice, como siempre, un regalo pensado, no por la cerveza, sino por la etiqueta. Y en la etiqueta básicamente decía un mensaje muy cortito, gracias por formar parte de esto y poder hacer este objetivo en conjunto. Entonces, ¿cómo pudimos de alguna forma involucrar a los contratistas en este proyecto de trabajo que nosotros teníamos, que era de interés tanto nuestro como de los productores que ellos estaban trabajando? Al productor le interesa saber el resultado de estos ensayos. Entonces, de alguna forma sumamos a un equipo de trabajo colaborativo para sobrepasar este desafío. Este MVP sigue de alguna forma trayendo problemas, tratando de solucionarlos de forma innovadora. Seguimos creciendo en el número de empresas que confían con nosotros, armamos una estructura, gente, protocolo, procesos, vamos aprendiendo. Y cuando nosotros pensamos que el número de sitios que nosotros íbamos a tener era infinito, porque básicamente asesoramos 60.000 hectáreas, o decís, sitios para hacer ensayo hay. Pero no, la verdad que se nos empezaron a coartar muchísimo las posibilidades de hacer ensayo. Entonces, de vuelta, ingeniosamente tratar de ver la forma de poder aumentar el número de sitios. Lo primero que armamos fue el Club de Clientes Pro I+D. Básicamente eran clientes que trabajaban con nosotros, al cual nosotros le ofrecíamos hacerle un descuento en su tarifa anual, y ellos de alguna forma nos cedían a hacer un número de sitios en invierno y en verano, según el número de hectáreas que tenían ambientadas. Esto no fue suficiente y tuvimos que de vuelta innovar
y armamos una membresía. Esta membresía básicamente surge de aquellos ingenieros, colegas, productores que tenemos muy buena relación, pero no son clientes nuestros y les interesaba hacer ensayos. Entonces, bueno, hagamos ensayos con ustedes y nosotros de alguna forma les brindamos la información de estos ensayos y del resto de los ensayos que nosotros hacemos como retribución. Y sumando estas dos opciones realmente pudimos incrementar de forma considerable el número de sitios. Hoy en día este MVP ya es un producto prácticamente maduro. Tenemos un equipo sólido que trabaja desde la oficina, tenemos un equipo sólido que trabaja desde el campo, más de 220 ensayos realizados y más de 40 empresas que han confiado en nosotros. La frutilla de la torta y de alguna forma el último desafío, la última hackathon, fue bueno, ¿cómo hacemos para hacer que esta información que nosotros recopilamos le pueda llegar a todos los productores del país? Trabaje con nosotros o no trabaje con nosotros, esté en Florida o esté en Cerro Largo. Y bueno, como toda hackathon y como todo trabajo colaborativo, no se nos ocurrió mejor idea que juntarnos con el amigo Rubén, un profesional en el área de la comunicación y de los negocios agropecuarios, y de alguna forma poder generar este producto que hoy todos tienen en su escritorio. Esta es la primera revista de alguna forma científica que de alguna forma hace investigación con productos que están en el mercado. No estamos hablando acá pura y exclusivamente de técnicas, sino que son productos que están en el mercado, que se le llega al productor independientemente del trabajo o no con nosotros, y que pueda ayudarle a tomar decisiones mejores de manejo. Y bueno, ya de alguna forma estamos aproximándonos a cumplir 10 años de estar cerca del productor, tratando de romper el status quo de cómo hacemos las cosas y tratar de ayudar al productor cómo innovar y cómo medir ese ritmo de cambio entre lo que hacía antes y lo que hace hoy. Y esta frase la trabajamos mucho en la interna, que básicamente dice que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben ni leer ni escribir, sino que son aquellos los que no tienen la capacidad de aprender, desaprender y aprender nuevamente. Muchas gracias.